Buenos días, mi nombre es Javier Lamprea y esta es mi presentación sobre educación virtual, rol y responsabilidades del estudiante y el docente. Este trabajo se realiza en cumplimiento de la inducción para la maestría en tecnologías digitales aplicadas a la educación. Bien, inicialmente tenemos que existen tres elementos esenciales para el desarrollo de la educación virtual. El primero, el desarrollo de recursos de aprendizaje. Estos recursos de aprendizaje están basados en la web 2.0. Pueden ser blogs, canales de televisión, redes sociales, el uso de foros, videoconferencias, todas estas herramientas que nos ofrece la web 2.0. También la parte de colaboración. Es muy importante generar canales de colaboración entre estudiantes, que se generen grupos de trabajo, el ambiente de trabajo colaborativo. La parte de acompañamiento por parte de los tutores es muy importante. Ese acompañamiento debe ser constante, continuo, eh, para el desarrollo de todas las actividades y también emplea todas las herramientas que ya habíamos nombrado propias de la web 2.0. Bien, para el desarrollo de la educación virtual en los últimos tiempos se ha venido dando un cambio bien fuerte en el asunto educativo. La educación tradicional estaba centrada en el docente. Entonces el docente era dueño de su clase, hacía sus propias reglas, organizaba a los estudiantes como quería. Se- eh, todos, Toda la clase dependía del manejo que él le daba, ¿cierto? Ha pasado a ser una clase más centrada en el estudiante y en las actividades. También este tipo de clase tradicional, eh, privilegiaba la acumulación de contenidos. Entonces el estudiante venía, recibía unos datos del docente, una información, para luego presentar un examen acumulativo. Esta era una formación pensada para la era industrial, es decir, para el cumplimiento de labores, de horarios, el cumplimiento de ciertas metas y demás. Como les decía anteriormente, ahora la educación está centrada en el estudiante y en sus actividades. Esas, para realizar esas actividades, el estudiante se apoya en el docente, utiliza unos recursos propios de la web 2.0 con apoyo de la institución y las nuevas tecnologías. Como decíamos anteriormente, se dan cambios muy fuertes en el aprendizaje. Entonces tenemos un cuadro comparativo, ¿cierto? De una educación basada en contenidos ahora a una educación basada en actividades. El rol del estudiante en este caso en el primer caso es pasivo, pasó a ser activo. Las competencias eran memorísticas, de acumulación de contenidos, ahora son de procesamiento y manejo de la información. Esto quiere decir que el estudiante, antes de acumular un montón de conocimientos, de acumular un montón de datos, estos datos están disponibles en la red, ¿cierto? Entonces, toda esta información, él tiene que procesarla, desechar la que no sirve, empezar a construir nuevo conocimiento de acuerdo a esa información que está disponible todo el tiempo en red. El aprendizaje anteriormente era individual. ¿Eso qué quiere decir? eh, Era una relación lineal del profesor hacia cada uno de sus estudiantes, ¿cierto? Ahora el aprendizaje debe ser colaborativo, utilizando redes, ¿cierto? Foros, puro trabajo colaborativo. Bien, esta educación estaba limitada en el tiempo y en el espacio, entonces todo se reducía al aula de clase, ¿cierto? Al grupo de la universidad y demás. Ahora la formación es permanente. Se ha cambiado
ese rol, ¿cierto? Ese espacio tan cerrado dentro de la institución educativa para que el estudiante adquiera competencias en su formación que le van a ayudar a estar en permanente cambio, en permanente evolución en materia educativa. Bien, vamos a analizar el rol del estudiante desde diferentes dimensiones. En la dimensión instrumental, el rol del estudiante se estará enfocado en el manejo de fuentes de información y el procesamiento de esa información. Como habíamos dicho anteriormente, es muy importante que el estudiante empiece a decantar esa información y empiece a hacer un procesamiento adecuado de la misma. Para la dimensión cognitiva, ¿cierto? Eh, Él tiene que manejar cierta terminología propia de su carrera o de su rol, eh, el uso, el uso de normas, ¿cierto? Para no incumplir, no caer en plagio, el manejo de herramientas de comunicación como los chats, los foros, todo este tema, un manejo informático que sea más o menos aceptable en este sentido, en la parte cognitiva. En la parte relacional es bien importante porque el estudiante, además de, pues a pesar del aparente aislamiento que se da en la educación virtual, esta tiende a ser más relacional que cualquier otra. ¿Por qué? Porque el estudiante necesita ese acompañamiento constante. Para ello se necesitan competencias de carácter relacional, el uso de chat, foros, la capacidad de comunicarse con otros para trabajar en equipo y formar comunidades de aprendizaje. Esta última, pienso yo, la más importante, la dimensión metacognitiva. Esta dimensión eh, abarca todo lo que es el autoanálisis, la autoevaluación, el conocimiento de la forma como aprendo. Entonces, el estudiante tiene la oportunidad de aprender sobre su propio aprendizaje. Entonces, si yo aprendo más leyendo, más haciendo foros, más elaborando presentaciones, de pronto esquematizando, haciendo mapas conceptuales, mapas mentales, en fin, identificar mis propias fortalezas, saber cómo aprendo para poder emplear eso en incrementar mi competencia dentro del área de aprendizaje que haya escogido. Bien, el rol del docente, aunque solamente parece que estuviera enfocado en la creación de objetos virtuales de aprendizaje, es un rol muy, muy amplio. Como les decía inicialmente, pues será la creación de estos objetos que permiten al estudiante aprender desde la distancia en diferentes tiempos, ¿cierto? Con herramientas que sean muy fáciles, muy intuitivas, ¿cierto? Eh, Utilizando diferentes medios propios de la web 2.0, lo hemos repetido muchísimas veces, el uso de videoconferencias, de foros, de canales de comunicación, incluso de redes móviles de aprendizaje. La adaptación de objetos didácticos. Entonces, el rol del docente, adaptar todos estos objetos para que sean fácilmente comprensibles por el estudiante. Y el más importante, orientación y acompañamiento. Entonces, como decíamos hace una o dos diapositivas, eh, el docente virtual, a diferencia del docente tradicional, eh, tiene que hacer un acompañamiento un poco mayor, que no se limita al espacio de la universidad, al espacio del colegio, de la charla o de su clase, sino, sino un acompañamiento casi que permanente, ¿cierto? Que depende
más de las necesidades del estudiante en el cual está centrado el proceso educativo virtual. Bueno, muchas gracias. Pues acá dejamos los recursos bibliográficos para quien quiera consultarlos y, y este es el fin de la presentación. Muchas gracias.